Dry eye evaluation. Yep. Okay. Can you go to the next one? Let's see what it is. Yeah, I think some of them are missing here. But. All right, so as we kind of talked to you guys about this morning, sort of looking at all the different aspects of the dry eye and then kind of coming up with a treatment mechanism for each. So for the next 45 minutes, we're going to spend most of it on the diagnostic portion on how to diagnose dry eye. So again, we kind of talked about this morning, but this is sort of a list of the complete stuff that you can do for your case history. So one of the forms that we send out to the patients to kind of make it a little bit easier is to send them a form that covers anything they may have tried in the past or anything that they're currently doing. So we sort of summarize that in the table here. Gabby, do you want to tell me? Can have the slide? Do you want to go back to the other slide? Entonces, como habíamos dicho, ahora vamos a aprender como qué es lo que vamos a utilizar para hacer el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Y aquí nada más indicamos qué tipo de cuestionarios ustedes pueden utilizar al momento de evaluar al paciente. Entonces, ustedes pueden elegir uno de los cuestionarios que están ahí. Nosotros utilizamos el primero, que es el Speed Questionary, que es la evaluación estandarizada del paciente de ojo seco, y ese cuestionario lo vamos a utilizar siempre con todos los pacientes, no cambiamos a otro cuestionario. Y en el momento que estamos haciendo la entrevista al paciente para tratar de averiguar todos los problemas, los tratamientos y medicamentos que han hecho, pues más o menos utilizamos como una plantilla similar a esta para darnos cuenta como que qué opciones ha estado utilizando el paciente y qué tratamientos han funcionado y cuáles no han funcionado. Okay, so one of the things that's very, very important is to have an objective metric from visit to visit about how the patient's symptoms are. So I would encourage you to use some of the dry eye questionnaires that have been validated. It doesn't really matter which one you use, it's just that you use it consistently at the baseline. We use the speed for screening and then every subsequent visit. This is a way that you can gauge improvement or not. So there's the speed, the contact lens one, and the OSDI. And then this one is more of a pain scale. Entonces cada visita, como decía la doctora, cada vez que viene el paciente vuelve a la consulta, lo que queremos hacer es evaluar los síntomas que tiene el paciente. O sea, el paciente nos va a dejar saber cómo se siente y tú puedes elegir, como dijimos anteriormente, el cuestionario que ellos quieren elegir, que tú quieras hacer. Nosotros utilizamos el Speed Questionary y también hay un cuestionario para el dolor ocular. Pero lo más importante es, por ejemplo, viene el paciente, el Speed Questionary va sobre over 28, 24, the Speed Questionary. 28, va sobre 28 puntos que califica. Entonces, por ejemplo, un paciente vino súper sintomático y tenía una calificación de 22 sobre 28. A la siguiente visita que el paciente viene, capaz todavía no siente una mejoría y dice, ay, se sienten mis ojos igual, pero cuando llenan el cuestionario ya van, por ejemplo, 20 o 18 sobre 28, entonces hay un avance, solo que el paciente no se dio cuenta porque como que él va experimentando día a día y nosotros lo vemos en un mes o 3 meses. Entonces así es como tú puedes evaluar los síntomas que el paciente está teniendo. So everything that we kind of outlined in the lecture today starts out with sort of basic kind of diagnostic tests into more advanced diagnostic testing. So some of this stuff is stuff you can add into your primary care clinic, starting tomorrow, whether you want to do that or kind of invest in more equipment and do more thorough testing. So one of the first things that we always do, and this is with the transilluminator, is the Corby black light test. And this is just to see if the eyelids are fully closing all the way, especially if you have patients with morning symptoms, you definitely want to do this. So this is just done with the transilluminator. We pretty much do it right after we do pupils on everybody, just to kind of check their lid closure. So when you look at the patient, you're just going to either have them laying down or sitting upright. You're going to turn all the lights off. And you're just going to put the transilluminator basically just below the orbital bone here, and then you're basically looking at the bottom to see in 3 sections, sort of nasally, centrally, and temporally. If you start to see light coming through, that means that the lids are not closing all the way. And then you can gauge that based on the amount of light coming out, whether it's sort of mild, moderate, or a severe leg ophthalmos. Entonces, para la evaluación hay algunas cosas que ustedes pueden hacer en la clínica sin tener que invertir
mayor cantidad de dinero, pero ya si ustedes quieren ir como que un poco más allá, pues pueden comprar instrumentos que van a ser un poco más funcionales. Uno de los test que realizamos cuando los pacientes tienen síntomas en la mañana de resequedad es el test de la luz que fue inventado por el Dr. Corby y el Dr. Blackie. Básicamente con el transiluminador se coloca solo debajo de la parte del hueso de la órbita y lo que observamos es cuánta cantidad de luz está pasando. Entonces se le pide al paciente básicamente que cierre los ojos como si estuviera durmiendo. Ponemos el transiluminador y vemos la cantidad de luz y evaluamos tanto la parte nasal, central como temporal y la cantidad de luz que está viniendo, mínimo, moderado o severo. And then the second part of this test is to have the patient squeeze their eye closed while they're doing this. If you see the light disappear, that means that, with blinking exercises and stuff, they probably can get their eyelid closed. If they squeeze and you still see the light, that tells you that their lids are going to be sort of exposed 24 hours a day, and that you'll see sometimes after a blepharoplasty. Entonces, después de que se ha hecho la evaluación y ves que hay luz que viene debajo del párpado, lo que se le pide al paciente es que ahora exprima o cierre los ojos un poco más fuerte. Si la luz desaparece por completo, quiere decir que solo aprendiendo a parpadear nuevamente, el paciente va a lograr cerrar por completo el párpado. Si es que aún el paciente cerrando los ojos fuerte, todavía aparece un espacio, o sea, la luz todavía no ha desaparecido, quiere decir que el paciente va a tener una exposición ocular las 24 horas del día y esto normalmente se da por cirugías plásticas. And then with these patients, you have to make sure you do overnight treatment, because the eyes otherwise are exposed basically for 8 hours while the patient's sleeping to the air, and they'll just be waking up dry and they'll already be dried out in the morning. Los pacientes que tienen esto necesitan una protección nocturna porque de otra manera van a tener como que 8 horas de exposición en el ambiente donde el ojo se va a resecar bastante. So the next thing that we're going to look at is sort of the blink rate. If you have a machine in your office like the LipiView, the machine itself will look for partial blinking. So anytime the machine is able to detect white on the conj while the patient is blinking, they'll count that as a partial blink. In addition to that, you can just do this on slit lamp, right? You can look at patients while you're examining them. A lot of times if you have fluorescein in the eye, the patient's blinking. If you see the line of fluorescein halfway through, that just tells you they're never fully kind of blinking their eyes closed. La otra evaluación que se realiza es la evaluación del parpadeo. Si es que ustedes tienen una máquina, por ejemplo, LipiView, que es una máquina que evalúa la cantidad de parpadeos que tiene el paciente y también si es que los parpadeos son completos o incompletos, es como analizamos si el paciente está parpadeando correctamente o no. Otra forma que pueden evaluar esto sería en la lámpara de hendidura o nada más viendo cuántas veces parpadea el paciente y si es que está cerrando o no por completo el párpado. Lo que también se puede hacer es utilizar un poco de fluoresceína y ver si cuando el paciente parpadeó como que todo se cubrió por la fluoresceína o no. Si es que no fue así, quiere decir que el paciente nunca tuvo un contacto de párpado superior con el párpado inferior. So the next thing that you really want to sort of look at is to decide whether the patient actually has active inflammation in their eye. So the two tests that are available to do that are the tear lab and the inflammadry. The tear lab looks at tear film osmolarity, which basically looks at the concentration of the particles to the liquid in there. So if the tears start to evaporate off, the particulate matter will start to accumulate, and that's a pro-inflammatory condition. In the second test here, which we have videos for these that we're going to show you how to do them, is looks for MMP9 protein. This is not specific to dry eye, and it's sort of a positive-negative test. But what it tells you is that if you have MMP9 protein in the tear film, that you're in a pro-inflammatory state at that point. So again, if you do both of these tests and you have no inflammation, there's no reason to treat the patient with anti-inflammatories. But if you do have patients that have positive tests, then you're trying to decide whether you want to do a short bolus of anti-inflammatories and then the dry eye treatment or more chronic dry eye stuff. You might have Do you want me to explain? Yeah. Entonces, también tenemos que darnos cuenta si es que existe o no inflamación en el párpado en los ojos del paciente y para eso utilizamos dos test que pueden utilizar, es el inflammadry o el test de osmolaridad. O sea, el test de osmolaridad lo que va a hacer es medir la concentración de la lágrima en el ojo del paciente y el MMP9 o inflammadry, va a medir en cambio la presencia de células inflamatorias y dependiendo de esto, si es que el resultado es positivo, usted va a decidir si es que quiere tratar la inflamación primero
y después el problema de ojo seco. Ahora vamos a medir la presencia de células inflamatorias en el ojo del paciente. Tenemos uno de los mostradores que es el que va a dar el resultado y tenemos el colector que tiene un pequeño como paño de algodón que va a recolectar la lágrima de la conjuntiva del paciente. Entonces vamos a bajar el párpado inferior y vamos a tocar la conjuntiva. Si es que el ojo se reseca, volvemos a la posición normal, volvemos a bajar y tocamos hasta que tengamos el pañito mojado. Va a verse un poco brilloso y después lo colocamos en esta parte y luego hacemos contacto con la solución y lo sumergimos por 15 segundos hasta que esta parte se encuentre completamente humedecida. Una vez que tengamos todo esto húmedo, cerramos, anotamos el ojo que se hizo, el tiempo y esperamos por 15 minutos. Una vez que esperamos los 15 minutos, si es que aparece una línea azul, quiere decir que el test es negativo. Un azul y una roja quiere decir que el test es positivo. Un azul y un poco rojo quiere decir que es un positivo dudoso, pero igual lo consideramos positivo. Este es el test que utilizamos para la osmolaridad y para eso insertamos el vibrador en la máquina, removemos el cobertor y esta parte va a tocar el borde libre del párpado y va a recolectar un poco de las lágrimas. Así que bajamos un poco el párpado y tocamos apenas el borde libre. Cuando escuchamos el sonido quiere decir que la máquina ya recolectó suficiente y lo ponemos en la máquina. Nos aseguramos que el número coincida, aplastamos OK y nos va a dar la cantidad o la concentración de osmolaridad de la lágrima. So, Gabby, can you tell them that we have the technicians do this in our office and that we do it pretty much on every dry eye follow-up patient, and it helps determine whether or not we need to do anti-inflammatory therapy? Entonces todos estos test preliminares, básicamente el asistente o el technician es el que va a realizarlo antes de que el paciente vaya a ver a la doctora, y basado en eso el doctor va a decidir si es que trata o no trata la inflamación. And the other important thing with these is you have to do them before you put any drops into the eye, otherwise you'll dilute out the tear film. So this is actually done pretty much on their way into the clinic before anybody touches their eyelids or manipulates them at all. Entonces se realizan todos los pacientes previos a la visita y tiene que realizarse antes de que el paciente haya puesto cualquier gotas o colirios en los ojos y de que se haya frotado los ojos, porque eso también afecta. And they don't have to wear contact lenses either, right? No tienen que utilizar lentes de contacto, y si es que utilizan lágrimas porque los ojos están bastante resecos, por lo menos tienen que haber transcurrido 2 horas o un poco más desde la última vez que pusieron las lágrimas. De otra manera el test va a estar adulterado. So for the tear lab, anything over 300 for the osmolarity is considered pro-inflammatory. So again, mild, kind of moderate to severe in the number. So you can use that as a metric at each visit. Typically, if it comes back normal, we don't repeat it every visit, but we will repeat it until it comes back. The MMP9 test, you'll have 2 lines on it. The blue one is just the control that just tells you the test worked, and then the pink one is the test result. So it's sort of a positive negative, but it is qualitative or quantitative in the fact that the lighter the pink color, that's less protein, and the darker the pink color, it's more protein. So it's kind of like negative, weak positive, positive, strong positive. Entonces, la primera escala es la escala que utilizamos para ver la osmolaridad. 300 o menos es un valor normal. Todo lo que sea sobre 300 pues ya es un indicativo de que hay presencia de inflamación o mayor concentración de las proteínas en la lágrima.
El siguiente test es el test del MMP9, como les había dicho, una línea azul negativa, la roja positiva, pero también se mide la intensidad de la roja o rosada. Entonces, igual se mide dependiendo de qué tan rosado se haya pintado, si es que hay una presencia de proteínas moderada, severa o mínima. Okay, next is looking at tear film interferometry, and this is basically using light to reflect only the lipid layer of the tear film. If you have a lot of color, you'll see here, you can quantify the amount of lipids, so you want to see color. If it looks like it's just gray, you know that there is very little lipid. And so we can use this after a meibomian gland treatment to see if it has improved over time. And it's, the lipid layer is the tear film's defender, so it's very important that that is stable. Este scan va a ayudar a medir la cantidad de aceite de lípido que está en la lágrima, que es muy importante y se utiliza para la evaluación, pero también después de que el paciente ha tenido un tratamiento de lipiflow para ver si es que el tratamiento ha funcionado o no. Lo que decía, en la parte de arriba pues se puede ver que hay un poco de más colores que en la parte de abajo. En la parte de arriba puede ser que sí podemos medir el grosor de la capa lipídica, y en la de abajo pues no, porque hay ausencia de la capa lipídica en esa foto. This is also, there are machines that will do a lot. Santiago, do you want to maybe show them sort of the TalkCon machine? Yeah, it's the same though, but they're all doing the same. Yeah. Yes. So there are machines now that you can have a report. The Keratograph is one, TopCon has one, there's one from Italy, but they're multimodal, which means that in the same instrument, it can help to analyze these things and then print out a report. So it can enhance your efficiency in the office. Santiago was nice enough to sort of show us the TopCon one, and I don't know if we can put that, I don't know if we know how to put it up on the screen. Is there, someone was supposed to be here to help us with that. Yeah. We can probably just Yeah, get back to it. he can do it, yeah. Okay. He's just going to show. Bueno, lo que decía es que hay en el mercado diferentes máquinas que ustedes pueden utilizar para analizar las glándulas de meibomio. Puede ser el LipiView, TopCon o cualquier otro instrumento que pueda permitirles ver la estructura de las glándulas de meibomio haciendo una meibografía. And some of the machines also have spaces where you can actually input the tear lab data and the osmolarity, so it will come up with an overall index number for you to kind of give you something to gauge from visit to visit. También dice que hay algunas máquinas que incluso tienen la opción de que puedan introducir los parámetros que han recolectado sobre la osmolaridad para que después puedan hacer un seguimiento y les da un índice de lo que tiene el paciente. So this is a meibography. And you can do upper or lower. Tear meniscus height. And for tear breakup time, you can see here. You can also see the blinks, the number of blinks in the Analysis. So it's very clever that you can do everything with a small footprint in your office and get a report. Pictures are very good for patient education, so you take the picture, you put it on a big screen, you show them everything, and they start to understand why do my contact lenses feel good, or why is my eye dry. So these are very powerful instruments, and it's great that industry is responding and making these available. This one can do topography. A lot of these are also incorporated into topographers or autorefractors, so instruments you probably already have anyway. They just have a different suite on them to do the dry eye. Entonces, las imágenes son súper importantes en el momento en lo que cuando quieres explicarle al paciente qué es lo que está teniendo para que pueda entender un poco más cuál es el problema que tiene.
So the next thing you're going to do is just a very thorough slit lamp examination. So one of the things you want to kind of look at, I guess especially in non-obvious patients, is you're just going to look for obvious MGD. I mean, if you look at this patient on the bottom, they have lid margin thickening, telangiectasia and redness, swelling, the lids are scarred, probably some loss of lashes, misdirected eyelids. So that's a pretty serious patient that you have right there. Entonces, bueno, ya una vez que el paciente llega a la silla y lo van a examinar, pues tienen que buscar no solo por disfunción de las glándulas de meibomio, que es obvio, sino también por lo que no está viéndose, ¿no? Porque puede estar presente, pero eso es lo que no está tan acentuado como en la foto que se ve ahí. And another important aspect is to just look at the facial skin to see if the patient has redness or acne. In our clinic, we still wear masks, and all the patients wear masks, so sometimes you have to ask them to take their mask down just so you can kind of see their total face. También hay que darse un poco de cuenta del tipo de piel que tiene, si es que el paciente tiene acné, si es que tiene rosácea, y ahora con la pandemia es un poco difícil y toca pedir al paciente que se baje la máscara, de otra manera no se puede ver el rostro del paciente, pero es muy importante que también tomemos en cuenta la piel. So another very easy instrument that you can purchase is the meibomian gland evaluator. Tier Science, now owned by Johnson & Johnson, makes this. This is a test just to assess how much oil comes out of the gland when the patient blinks. So it's not a treatment test. You're not pushing as hard as you can to get as much oil out of there as you can. The way that this works, you want to say that part? Otro instrumento que pueden ustedes adquirir es el evaluador de las glándulas de meibomio, que es súper importante al momento de medir la cantidad de meibomio que está viniendo de las glándulas, pero también para ver la cantidad de glándulas que están presentes y activas. So on this machine, there's a handle part, and then this part goes up and down. When you push it halfway down, it has the same PSI that a blink does on the eyelid margin. So you're basically mimicking how much pressure is going to the meibomian glands on a blink. Entonces, este dispositivo tiene una parte de que ustedes sostienen y otra parte en la que se va a mover hacia arriba y hacia abajo. Y lo que hace es imitar exactamente la cantidad de presión que el párpado hace al momento de cerrarse para exprimir las glándulas de meibomio. Entonces, se utiliza solo la mitad de del dispositivo que vaya hacia abajo, no todo por completo. So we do this on all 4 lids, and you divide the lid into 3 sections: temporal, central, nasal, and you'll push on it and then just count how many glands along there actually secrete out oil. Entonces se divide en 3 secciones, temporal, central, nasal. Se empuja el dispositivo hacia la mitad y se cuentan cuántas glándulas están secretando el aceite. And then we quantify that on our chart by the number of meibomian glands yielding liquid secretion. I don't think that's going to translate, but we do it as that. And then we also will quantify it by sort of minimal, moderate amount, or a copious amount of oil that's coming out of there. Entonces se anota básicamente la cantidad de aceite o de lípido que está viniendo de las glándulas de meibomio, y lo que hacemos es contar cuántas glándulas secretan aceite en cantidad mínima, moderada o copios, que quiere decir que está exprimiendo bastante lípido. And then we sort of look at the total scale here. But if you look across a gland margin here, there's probably 20 to 30 glands. If more than half of them are secreting oil, you're probably okay. It's a bit of a redundant system, so all glands don't have to be firing at once. But if you kind of only have 0 to 4 on a lid, they're probably not getting any oil out during their blinking mechanism. Entonces tenemos alrededor de 25 a 30 glándulas de meibomio y no todos tienen que estar funcionando al mismo tiempo. Pero si cuando estás haciendo la evaluación tienes más de 11 glándulas secretando una buena cantidad de aceite, entonces estamos como que en una buena posición. Si es que estamos al menos entre 0 o 4 glándulas abiertas secretando aceite, entonces ya tenemos un pronóstico más reservado. Superior? Yeah. Se hace la evaluación en los párpados superior e inferior en ambos ojos. And typically with most patients, you'll see better secretion on the top than the bottom. All right, sorry.
while we're waiting for this is just the consistency also, not like oil versus pasty or waxy. Bueno, aquí estamos viendo la presencia de telangiectasis en el párpado del paciente y también lo que hacemos es ver que la cantidad de aceite que el paciente está secretando de las glándulas de meibomio. Ese es the one that was going to be the expression. ¿Sí? You can tell him that my son made this video and he didn't cut out this part. Oh. El hijo de la doctora Nao editó el video y se le olvidó cortar la parte. Ahora va la expresión. Entonces, bueno, ahora está empujando el dispositivo, solo la mitad, y lo que hacemos es ver, como explicamos anteriormente, la cantidad de aceite que está saliendo de las glándulas. So you can see here, a lot of the glands are not secreting anything. Nada. But if you squeezed as hard as you could, you would get oil out of those. Entonces, esta es la evaluación. Entonces vemos, imitando la presión del párpado, cuánto aceite viene. Pero si es que ustedes la hacen manualmente y ejercen más presión, el aceite va a salir. Eso es lo que necesita, más presión para ponerlo fuera de la glándula de meibomio. Para hacer la parte de arriba hay que empujar el párpado hacia arriba y después empujar el dispositivo hacia abajo. Ven, ahí está saliendo un poco, se secreta más aceite. Okay, the other diagnostic thing that we do is we try to see, remember in the video or the lecture this morning, we showed you how the dead cells have lots of bacteria, okay? So we will diagnostically scrape the lid margin to see how much devitalized epithelium is on there. And so this is diagnostic use of this. Go ahead, Gabby. Entonces, como dijimos en la mañana, sobre la presencia de bacterias en células muertas, como un test de eso utilizamos como que una limpieza del párpado, en lo que se utiliza lisamina green para ver todas las células muertas que están en el párpado, y de ahí se hace un raspado que se hace con una espátula que se llama en forma de palo de golf, o también se puede realizar con estos what's the name? Bastones para aplicar pestañas, y pueden eliminar las células muertas que están ahí. And I think another important thing is that when we do this in our office, we have slit lamp cameras that are just iPhone cameras, but they basically will take videos of all this, and then we just show the patients it. So it's sort of like a picture is worth 1,000 words. We can show them that the secretions are thick or they're not coming out at all, and that makes them a little bit more adherent to treatment. Las lámparas de hendidura que utilizamos en la clínica tienen celulares que pueden grabar exactamente lo que el doctor está viendo, y de esta manera después se le puede indicar al paciente y entender mejor qué es lo que está sucediendo con los ojos de ellos. So the next thing we sort of talk about is meibography, which we touched on a little bit this morning. But even if you don't have a meibographer in your clinic, you can just take the transilluminator again, and right after you do the KB light test, is you can use the transilluminator to look at the meibomian glands. So when you roll the lid down, you sort of stick the light underneath and retroilluminate the lid, and you're able to sort of appreciate the gland truncation just with the transilluminator. Entonces, si es que no tenemos una máquina para realizar la meibografía, lo que se hace es que se vierte el párpado inferior y se pone el transiluminador en la parte de atrás, y se puede ver la estructura de las glándulas también. Bueno, ahora tenemos una meibografía de pacientes que están bien, pacientes con moderada y con severa disfunción de las glándulas de meibomio. Entonces, súper importante que cuando estemos analizando la meibografía no solo veamos la longitud de la glándula, sino también la estructura de la glándula. Entonces, una glándula sana va a tener una longitud completa, va a ocupar toda la parte tarsal del párpado, y va a terminar en un ducto delgado, digamos como mi dedo. Si es que la glándula empieza a terminar en un ducto como una V, como en esta parte de aquí, y vemos la parte oscura en el centro de la glándula, quiere decir que hay dilatación de la glándula. Entonces ya empieza a haber un problema
con la glándula. Cuando se empieza a abrir un poco más y se ve como taponcito negro más profundo, quiere decir que la glándula puede estar obstruida o con una cicatrización. Entonces no podemos definir si es que es una glándula que está ya cicatrizada o obstruida solo con la mamografía. Tenemos que también hacer como una expresión para ver si es que la glándula es funcional o no. Entonces esto nos va a decir un poco a base de la estructura de la glándula. Y aquí, bueno, en este espacio de aquí es una glándula que ya murió. No hay nada que se pueda hacer cuando una glándula desaparece, no se la puede hacer crecer nuevamente. Y en este estadio del paciente que casi ya no tiene glándulas, que tiene un atrofiamiento severo de las glándulas, no quiere decir que este paciente no va a ser tratado, porque todavía tenemos que tratar de salvar las glándulas que tiene para que el paciente pueda todavía de mejorar un poco los síntomas que el paciente tiene. You want me to mention something? I think another thing with this is this kind of helps us, the other one, to gauge where the patient is in their treatment. If the patient has a lot of glands on the top, you're probably going to be able to salvage some oil and they're not going to not be on drops. The patient at the bottom has so much gland loss that they're probably going to have to supplement their tear film with lipid-based tears, forever basically, because they're never going to get enough oil out of those glands. Entonces, los pacientes que están en la primera fotografía van a ser pacientes que van a secretar una buena cantidad de aceite, pero los pacientes que están en la etapa severa no van a tener una buena producción de aceite. La glándula sigue produciendo, pero la cantidad que va a tener no va a ser igual que en la primera. Entonces, en estos pacientes lo que quieren hacer es mandarle a utilizar unas colirios que tengan consistencia lipídica, como aceite, para compensar la deficiencia que tienen de aquí. And then can you also tell them that patients with moderate or severe loss are most likely going to have some amount of corneal nerve abnormalities? Entonces, pacientes que tienen un problema mínimo o severo con la disfunción de las glándulas de meibomio van a terminar teniendo también un problema con los nervios corneales. All right, so the next thing we're going to talk about is vital dyes. So does everybody here use fluorescein in their clinic? ¿Alguien aquí utiliza fluoresceína en la clínica? And then how many people use lissamine green or rose bengal? ¿Cuántas personas utilizan lisamina verde o rosa de bengala? All right, so I would encourage you all to start using the second one. So with the fluorescein, I think we're all pretty familiar with that. The biggest thing is you're looking for punctate keratitis, whether it be on the cornea or the conjunctiva. We're looking at the tear breakup time, which is you basically have the patient blink, and you're looking for when the black lines start to form within the tear film there. In addition, on the lower lid, you can also start looking at the tear meniscus height. And even if you start looking at a lot of normal patients, you'll start to kind of gauge what a normal tear meniscus height looks like versus excess or not a lot of tears. Entonces, lo que decía es que para los que no utilizan lisamina verde, les aconseja que empiecen a utilizar lisamina verde, porque de esta manera pueden empezar a diagnosticar otro tipo de cosas que están sucediendo en los ojos, como la queratoconjuntivitis o problemas como la epiteliopatía del párpado en parabrisa. And one of the things that we've started noticing in clinic is patients which have more severe dry eye will often have negative staining, especially along the superior lid interaction with the cornea, similar to map dot dystrophy or epithelial basement membrane dystrophy. I don't know how Can you repeat the first part? Sorry. That they'll have negative staining, kind of where the top lid crosses the cornea. With lisamine green? With Fluorescein. the fluorescein. Okay. Pacientes con ojos secos severos van a tener una tinción negativa con la fluoresceína, lo opuesto que sería con la lisamina verde. Entonces, por eso recomienda que utilicen esta tinción también en el momento de diagnosticar, para ver qué otros problemas que aparecen. So with the rose bengal and the lissamine green, the most important thing is you're looking at the junction, the line of marks between the dry tissues and the wet tissues under the eye. Entonces, con la lisamina verde lo que haces es la evaluación de la línea de Marx para ver en dónde se empieza a juntar la parte conjuntiva y con la parte que está seca. And what you're really looking for is... Doctor, has a question? No se utilizan los dos colorantes, utilizamos primero fluoresceína, luego verde lisamina, al revés, hay que hacer un limpiado entre medio.
when you're gonna do the tensions, do you do fluorescein, lissamine green, both at the same time? Do you have to rinse the eyes or? Yeah, I typically do fluorescein first and then lissamine green. I have been to a couple lectures where patients wet the strips together and put them in at the same time because the lissamine green takes a little bit longer to absorb into the lid margin. Primero entonces la fluoresceína es como él lo hace, primero fluoresceína, después lisamina verde, pero hay algunas personas que hacen la tinción al mismo tiempo porque la lisamina verde tarda más tiempo en absorber o desaparecer. But if there's too much fluid in the eye, it affects the tear breakup time. So it's better to do the fluorescein first. Si es que hay demasiados componentes en la lágrima, va a afectar el tiempo de rompimiento de la lágrima, así que es mejor hacer primero fluoresceína y después lisamina verde. So typically, not typically, but one of the biggest things you're looking for is what we call lid wiper epitheliopathy, which is this condition right here. And that's basically when there's not enough fluid between the lid and the globe of the eye. The lid just starts to rub against the eye and it becomes very abrasive. So it's almost like rug burn or something like that. And that actually correlates more to symptoms than punctate keratitis. And also when you do the inflammatory testing, lid wiper epitheliopathy is going to correlate more to the release of inflammatory proteins than just punctate keratitis. So a lot of patients will have no corneal or conjunctival staining, but they'll have significant lid staining. Entonces, cuando se hace la evaluación, podemos darnos cuenta que los pacientes que tienen epiteliopatía del párpado en parabrisas van a estar correlacionados con inflamación, y esto se da porque no hay suficiente fluido entre el párpado y el ojo y empieza a ocurrir este frotamiento que también puede exacerbar en queratoconjuntivitis. Y cuando se hace un test de inflamación debido al frote que hace el párpado con el ojo, va a activar las células inflamatorias y van a tener un resultado positivo en el MMP9. So this next slide kind of looks at the chronic pattern of staining with the line of marks. So a patient should normally have just this very thin line. And what it should be is behind the meibomian gland orifices. So you have eyelashes, gland orifices, and then the line of marks, which is the junction between the wet and the dry tissues. As the disease progresses, you'll start to see the lid wiper epitheliopathy, but you'll see an anterior progression of this line of marks from lid scarring. So as the disease moves along, what you'll start to see is that the line of marks is here, and then the gland orifices are actually behind that. Cuando hacen la evaluación de la línea de mar, lo que van a ver es que la línea está en la parte, si es que observamos, pestañas, glándulas y la línea de mar, pero hacia medida que la enfermedad empieza a progresar, lo que pasa es que la línea de mar ahora se va a empezar a ubicar adelante de las glándulas. One thing just to be careful with lissamine green is sometimes you'll see splotches like this. That's actually just debris on the lid margin staining, so it's not true at lid wiper, and when you scrape it off, it's kind of gone there. And you can sometimes also just see that with like makeup and stuff on there, it will sort of stain the debris, or conjunctival chalasis that spills over onto the lid margin is actually causing the staining, not true real epithelial staining. Dice que hay que tener un poco de cuidado cuando se hace la evaluación de lid wiper, de la epiteliopatía del párpado, porque puede confundirse con células muertas que están presentes ahí. Si se limpia, como que va a desaparecer. Entonces no es realmente una epiteliopatía del párpado, sino depósitos de células muertas o maquillaje. Have a question. With lissamine green, sometimes there is a lot of tension, like a positive staining on the conjunctiva. What does it mean? It means that there is something going on in the conjunctiva, or It means it's cells that are dead or dying. Yeah. Básicamente la lisamina verde lo que te dice o lo que va a marcar son células que han muerto. Entonces básicamente está diciendo que hay células muertas en la conjuntiva. Yeah, lissamine green and rose bengal basically look for dead or devitalized cells, so cells that are struggling. Will take in the dye. So if you see that on the conjunctiva, it means that they're slightly damaged or dead. Entonces cuando si es que ves en la tinción de con lisamina verde o rosa de bengala, básicamente quiere decir que hay células que están debilitadas o muertas.
Okay, so the next thing, this is where we start to still diagnose. We're starting to diagnose whether or not someone's corneal nerves are functioning properly. If someone says, my eyes burn, if you put them in a goggle, swim goggle, with a little bit of saline, and you leave it on at 5-minute intervals, they grade how their pain changes. If they get better, even 1 or 2 grades within 20 minutes, you know there's a very good chance that their corneas are okay, and you can probably make them feel better quite quickly. Entonces, cuando realizamos el test con las gafas de natación, ponemos un poco de solución salina dentro para crear una cámara húmeda y vamos a calificar en intervalos de 5 minutos. Si es que el paciente mejora, quiere decir que los nervios corneales no han sido afectados y que vas a poder hacer un tratamiento efectivo para calmar el síntoma. Y esto se realiza cuando el paciente dice que le arden los ojos o le duele. Another way you can do this is with a scleral lens. So in our country, scleral lenses are often not covered by insurance for dry eye, and they can be kind of expensive. So we need to also understand if a patient puts on a scleral lens, will they feel better? So we will have them wear a scleral lens just on one eye for at least 1 hour or so, and then they come back with a report of whether it makes them feel better. But it's doing basically the same thing as a goggle. En Estados Unidos los lentes esclerales muchas veces no son cubiertos por los seguros y son costosos. Es una manera en la que podemos saber si es que esto va a funcionar o no, a mejorar el síntoma del paciente, es hacerle utilizar el lente de contacto en un solo ojo y que el paciente esté con el lente de contacto escleral durante unas horas. Si es que el paciente mejoró los síntomas, entonces quiere decir que va a funcionar y entonces podemos proceder a que gaste toda esa cantidad de dinero en los lentes esclerales. Both of those things can take a long time, and so there are faster ways that you can do this in the office. The first thing is if you use hypertonic saline drops, which are over the counter. I believe you have them here. They've been around for 40, 50 years. But if you want to have the patient gauge their ocular discomfort on a 1 to 10 pain scale. You say, how does your right eye feel? Oh, it's a 5. How does your left eye feel? It's a 5. You put a drop of the hypertonic saline in, you wait 20 seconds, and then you say, how does it feel? And if it increases by 2 or more points, then you know they have corneal hypersensitivity, because it stings a little bit, but it shouldn't sting very much. Entonces, otra manera de evaluar si es que los nervios corneales han sido afectados de forma rápida, porque el otro test se puede demorar hasta 1 hora, es utilizando solución hipertónica. Básicamente lo que se hace es que se ponen antes de empezar, se pregunta al paciente cómo se siente en sus ojos. Entonces, tenemos una escala, el paciente la gradúa del 1 al 5, cómo se sienten los ojos. Se pone una gota de la solución hipertónica y el paciente nos dice en 20 segundos cómo se siente. Debería haber un poco de dolor, pero no mucho. Si es que el dolor aumenta a la inicial o antes de ponerle la gota, quiere decir que los nervios de la córnea están afectados. So after you do that, you then have to distinguish whether it is just the corneal nerves that are irritated, or if it becomes neuropathic pain, which is mediated by the central nervous system. And the way you differentiate that is that you then apply proparacaine, and you see, does the pain go away? So if it is just the nerves, when you put in the anesthetic, the pain should go away completely. If it does not, then you know that some of that pain has become centralized. And that is very, very important to understand, because those patients usually do not feel better, even if you do every treatment possible. It takes many years for them to improve, and sometimes they never improve. Entonces, una vez que ya el paciente nos dijo el nivel de dolor que tiene, lo que se hace es que se añade una gota de anestésico y el dolor debe desaparecer de inmediato. Si es que el dolor no desaparece, quiere decir que no está envuelto solo los nervios corneales, sino que ya es una parte más centralizada y estaríamos hablando de dolor neuropático. Okay.
And then just tell them that these patients are going to automatically be on biologic agents. Ujú. Yeah. Lo que también decía era que no importa qué cantidad de tratamientos se realicen en los pacientes que tienen ya dolores neuropáticos, porque nada va a funcionar y para resolverlo va a llevar un montón de tiempo. What did you say at the end? Like serum tears or amniotic fluid. Sí, otra manera de que se puede tratar es con el suero autólogo para tratar de bajar la inflamación y curar los nervios corneales. So now they're going to do treatments instead of diagnostic. Okay. Y ahora vamos a empezar con los tratamientos. So one of the things that we do after we've kind of done all these tests with the patients is we kind of go through all of them, and we'll start to say, you know, you have incomplete lid closure, you have blepharitis, you have no meibomian gland secretion, and you're not blinking properly, for example. And then we'll kind of go through a treatment protocol that includes something to address each one of those things. Entonces, una vez que ya hemos realizado todos los test y sabemos qué tiene mal el paciente, lo que vamos a empezar a hacer es un plan para tratar cada problema que tiene el paciente. Entonces, si es que no parpadea bien, ya sabemos qué vamos a hacer. Si es que las glándulas no están secretando aceite, entonces tenemos que hacer que secrete. Entonces, que empezamos ahora a crear un plan de tratamiento para el paciente. And for most patients, that's going to include some sort of home therapy base plan, and then we're going to talk about office treatments, where you can kind of, you know, they'll have a home plan that they do every day, and then they'll come into the office for periodic treatment as well. Entonces, para esto hacemos un plan en el que el paciente va a hacer el tratamiento en casa y también tratamientos que se van a realizar en la clínica. And the most important thing with these is to make sure you give patients very thorough instructions on how they're done, because we found that patients are like, oh, I was told to do a warm compress, but I only do it for like a minute, and that's not going to be functional. So with warm compresses, you have to be at 42 degrees centigrade for at least 6 minutes just to get to a melting point for meibum. So most patients, we recommend doing this for 10 to 12 minutes. Tienen que ser bastante específicos al momento de enseñarle al paciente a hacer el tratamiento, porque si no el paciente lo hace mal y no funciona. Entonces, el momento de hacer las compresas calientes, tienen que asegurarse que las compresas estén a 42 grados centígrados y por mínimo 6 minutos, porque es el tiempo que tarda en el meibo en hacerse líquido. Entonces, el tiempo recomendado son entre 10 a 12 minutos o más. Yep. And then the next thing we talk to them about is lid hygiene. So when you look at lid hygiene, there are sort of 3 products types that are kind of on the market. The first is like a soap-based product such as OcuSoft. The next is going to be more of a tea tree-oil-based solution, and then the more chemical-based solutions that are hypochloric acid-based solutions. So OcuSoft are the ones that are on the left. They do not kill Demodex. So if you're looking at a Demodex situation, you want to use something with tea tree oil or hypochloric acid. But other than that, most of them are pretty good at cleaning the lid margins. The other thing is to demonstrate the technique with this, because a lot of patients will close their eyes so tight that they're really just cleaning the skin around their eyes. They're not getting into the lid margin itself. Entonces existen un montón de productos para la limpieza de los párpados, pero realmente quieres enfocarte en como el problema para atacar. Por ejemplo, si el paciente tiene Demodex, lo que vamos a hacer es utilizar aceite de té verde o aceite mineral para matar el Demodex. Pero si el paciente no tiene ninguno de estos problemas, solo necesita limpiar el párpado, entonces se pueden utilizar otros productos como ácido hipocloroso, o no sé si tienen ustedes aquí OcuSoft, o productos que tengan para la limpieza del párpado. Incluso puede realizarse con solución salina y un cotonete. Lo otro que decía es que hay que instruir al paciente perfectamente cómo se va a limpiar el párpado, porque a veces el paciente cierra los párpados para que no entre el producto en el ojo, y lo que hace es limpiarse la parte externa, como que arriba del párpado, pero lo que realmente necesitamos que se limpie es la parte interna, la borde libre del párpado. Okay, o las pestañas si es que tienen blefaritis. So we also kind of recommend something to sort of apply this stuff, whether it be Q-tips or they sell these micro applicators that have a little bit more of a bristle brush on them.
or there's pre-moistened pads, or sometimes just even makeup rounds for them to sort of spray that on there. And then just like, like say, for example, like a toothbrush, there's sort of a manual way of doing this. And one of the products that are available is the new lids, which is almost like an electronic toothbrush type thing, where they can just use that to clean their eyelid margin. And we'll pass these around for you to try and look at. And with these, you just, whatever solution you're recommending, you just spray it onto the tip, and they can just use it that way. I think there's another one over here, Amy. Okay, so we'll just pass those around. The other thing that we do recommend, if we have determined that a patient is deficient in certain vitamins or omega-3, then we will put them on a program, usually with their primary care doctor as well, just to get everything back into balance with that. And we do talk about appropriate diet as well and hydration. Every visit, I ask them, how much water are you drinking? Are you having your vitamin D supplements? So we always keep at that for those things. Entonces, también, como les decíamos antes, tenemos que complementar con suplementos nutricionales al paciente omega 3, que decía que cada visita ella le pregunta al paciente qué cantidad de agua está bebiendo para asegurarse que el paciente se mantenga hidratado y también que esté consumiendo alimentos que van a ayudar a la desinflamación cuando son ricos en el omega 3. Okay, the other thing is part of treatment is for patients who do not close their lids, or no matter what you do, their tear breakup time is still very, very low. You have to try to protect their eyes. So overnight protection with sleep masks, daytime protection with moisture chamber glasses. These can be very, very effective tools, and we feel like in some cases that's even better than some of the medicines that we prescribe. Cuando el paciente, sin importar lo que haga, no puede cerrar el párpado durante el día y el tiempo de rompimiento de la lágrima es muy bajo, tienen que encontrar la manera de proteger la superficie ocular. Existen diferentes métodos para hacer eso, pues en lentes esclerales, o pueden ser estas gafas que se llaman como lentes de humidificación. Y básicamente tienen un plástico de silicón que va desde el lente hacia la piel, creando una cámara húmeda, y en la noche pueden utilizar una máscara para dormir de tela, o puede ser una de silicona que también va a crear una capa húmeda en la noche, manteniendo la superficie ocular humedecida. Okay, we also talk about their lifestyle. So during the intake, we have determined they use the screen too much, they wear their contacts too long, they wear mascara, whatever it is. And we say, okay, what of these things are you willing to give up, at least for a part-time? And so it's a negotiation, but we make them understand that they are causing some of their own problems, and unless they change these things, they will not get better. Entonces, también analizamos, como decíamos anteriormente, el estilo de vida que tiene el paciente. Si usa maquillaje, utiliza lentes de contacto, y tenemos que hacerle entender que esto está afectando, contribuyendo con el problema de ojo seco. O sea, que necesita haber un tipo de negociación entre el doctor y el paciente para ver qué el paciente está dispuesto a dejar de hacer o disminuir el tiempo en que lo hace para tratar de mejorar los síntomas. Another thing we always talk about patients is blinking exercises, which again seems like a very simplistic thing, but what we have patients do is just try and work through this, and the idea is that eventually, hopefully, it becomes muscle memory so that they're blinking more thoroughly when they're on the computer. Entonces, cuando detectamos que el paciente no está parpadeando completamente, lo que mandamos a hacer son ejercicios de parpadeo para que el paciente o el cerebro vuelva a ser otra vez consciente de cómo se siente cuando el párpado inferior toca el párpado inferior, para que haya otra vez memoria del músculo y el paciente vuelva a parpadear normalmente y vuelva a haber secreción de las glándulas. So the next few things is just kind of about topical drops. So one is prescription medications. There's several prescription medications that are for mostly inflammation. So again, if you have sort of inflammation, you may want to prescribe that, whether it be sort of a short course for active inflammation or a longer dose or a longer course for more chronic inflammation. Entonces, prescripción de medicamentos en el caso de que haya inflamación, y dependiendo de qué tan severa sea la inflamación, entonces ven qué tan largo va a ser el tratamiento con los antiinflamatorios.
And then the next thing is neurostimulation. So there's a couple of things that when you stimulate the trigeminal nerve, it actually causes the lacrimal gland to produce aqueous as well as secrete meibomian gland, or meibum out of the meibomian glands. So Tyrvaya is a drop that's a nasal spray. So you spray it up the nose, and it's not to be inhaled, but you spray it, and then it kind of goes through the skin, stimulates the trigeminal nerve to then produce, have tear production. And then another instrument that's around now is called the iTear 100, and that's a mechanical external stimulation. It really just vibrates right here, and it stimulates the lacrimal gland to produce tears. Entonces, si es que el paciente tiene algún problema con la producción de la lágrima, necesitamos hacer, puede haber tratamientos neuroestimuladores para estimular mayor producción de la lágrima. Y esto se puede realizar con medicamentos como Tyrvaya, que lo que va a hacer es un spray nasal que no está supuesto a ser inhalado, sino que nada más ponerlo en la nariz para que sea absorbido por las paredes de la nariz. Y lo que hace es estimular el nervio trigeminal para la producción de la lágrima. Otra forma de hacerlo de manera externa es con el iTear 100, que lo que hace es que emite como una sensación de vibración para estimular el nervio y también estimular la producción de las glándulas de meibomio. So Gabby, can you tell them that these are great options for patients who already have a huge drop burden, like glaucoma patients, or you don't want them to put more chemicals in their eye, or they just have no meibomian glands, so you can help them. Dice que esto es ideal para los pacientes que utilizan lágrimas para el glaucoma o para pacientes que ya tienen una atrofia severa de las glándulas de meibomio y ustedes no quieren añadir más químicos en los ojos del paciente. And then the last thing we're sort of just looking at is artificial tear use. So you want to look at the type of artificial tear use that you're prescribing versus what they have. If a patient has meibomian gland dysfunction and they're not producing lipid, you don't want to have them putting in a clear artificial tear that just replaces the aqueous, because that's going to evaporate off just as fast as the regular tear film. So if a patient has MGD, you want to have them be putting in a lipid-based artificial tear, which is going to be a little bit more white in color. Si un paciente tiene una disfunción de las glándulas de meibomio, ustedes no quieren mandarle a ponerse unas lágrimas que tengan consistencia acuosa, porque eso nada más va a exacerbar la evaporación más rápida de la lágrima. Lo que queremos hacer es mandar a que se ponga lágrimas con consistencia lipídica, que va a contribuir a la película del lagrimal y evitar la evaporación rápida de la misma. Yeah, and then the tears also sort of based on consistency, can either be liquid, gels, or ointments. So the thicker they are, the longer they're going to last in their eye, but the more visually bothersome they're going to be. Entonces existen diferentes productos de la consistencia, puede ser como gel o aceites de la más grosor o consistencia, espesor, gracias. Va a durar por más tiempo previniendo la evaporación, pero al mismo tiempo la visión va a estar un poco comprometida porque va a ser borroso. And then another type of drops that we prescribe a lot are biologics. So serum-based tears. So for serum-based tears, the patient has their blood drawn. The blood is spun down. They take the serum off, dilute it out, typically in 20 to 40% dilution, into artificial tears, and then they put those into their eye. So it has all the wound healing properties that your bloodstream carries, but it helps the tissues to sort of heal in your eye. Regenerize and Stimulize are purchase-based products that companies make. They're actually just made from cord blood from when babies are born. They just pull it off the placenta and they make it via that. But same process, it's just you don't have to have your own blood drawn. Y también están las gotas biológicas que pueden ser con ser autólogo, que el paciente tiene que ir a un laboratorio para sacar el componente, o pueden ser también Regenerize, que es basado en las células del cordón umbilical de los bebés cuando nacen. Se sacan las células y se mandan a hacer las gotas para el paciente, y esto va a contribuir a que el tejido de la córnea se regenere. And then, Gabby, if you could just add that when patients have corneal nerve abnormalities, regular drops won't help them. The only things that's been shown to help are the biologic agents. Cuando los nervios corneales están afectando el ojo del paciente, se ha demostrado que las gotas regulares no van a ayudar a contribuir al problema. Lo que sí se ha demostrado que ayuda son las de origen biológico. So now we're just going to kind of move into stuff that you can do in the office more periodically in addition to their home therapy. So one of the things, I'll just kind of say this for, you want to do it?
Y- is that we just stress sort of a dental model with patients because it's something that they can kind of understand. So sort of home therapy is kind of like brushing your teeth, and then maybe you come into the office more periodically for like a more comprehensive cleaning. So we sort of try and mimic this dental eye model so that they can kind of better understand what's going to be happening long term. Entonces, cuando el paciente va a la clínica, lo que tratamos de hacer es una comparación con el modelo dental. Decimos, usted se lava los dientes, ¿cierto? Todos los días. También le debe limpiar sus párpados todos los días. ¿Y qué pasa cuando el paciente no se lava los dientes todos los días? Empieza una acumulación de placa y empieza también con problemas en las encías. Igual va a suceder si es que el paciente no se lava los párpados, no se limpia los párpados, va a haber la acumulación de células muertas que va a contribuir con la obstrucción de las glándulas de meibomio y posteriormente a una atrofia o pérdida de las glándulas de meibomio. Es súper importante cuando el paciente va en la clínica, capaz no entiende el modelo de los ojos, pero como el de los dientes está más familiarizado, podemos hacer una comparación y ellos entienden un poco más del problema. Y aquí tenemos una foto que también la utilizamos, ¿cierto? Esto es como queremos que tus ojos estén o como los dientes están, y lo que queremos es evitar a que llegue a un punto así. And I would say also with what we know now, if we start treating early, there is no reason people should look like this severe. Es decir, es que empezamos a hacer un tratamiento temprano o educar al paciente cuando va, que tiene que limpiarse, ya no vamos a tener que lidiar con un problema como el del fondo. Okay, so this is sort of how we would treat someone in the office if they have a lot of lid margin debris. And we have a few videos that we can show you, not only how to just clean the lids, but also to do the debridement. Este es uno de los tratamientos que se pueden hacer ya en la oficina, que es la limpieza del párpado, eliminando todas las células muertas que están ahí. Y también esto es algo que realizamos antes de hacer un tratamiento como una expresión o un lipiflow. Sorry. Para poder asegurarnos que el lípido va a poder salir de las glándulas de meibomio. Ahora vamos a poner unos videos para que puedan ver. Oh, I wonder if it's in charge. Entonces decíamos, primero añadimos un poco de lisamina verde para poder ver dónde están las células muertas, y después con esta espátula en forma de palo de golf, nada más se va haciendo un barrido para empezar a limpiar todas esas células que están ahí presentes. This is our optician at our office. Esta es la persona que vende los lentes en nuestra oficina. Entonces básicamente lo que se hace es una exfoliación. Limpiamos todas las células muertas. Estos son los instrumentos que utilizamos. Bueno, ahora vamos a realizar una limpieza profunda de los párpados, y para esto vamos a utilizar la máquina que es llamada McLeod, y el Dr. McLeod nos va a ayudar con el procedimiento. Entonces primero vamos a añadir una gota del anestésico en los ojos del paciente. Esto nada más es para mayor comodidad del paciente. También pueden realizarlo sin para anestesia. asegurarnos que el paciente se encuentre confortable durante el procedimiento. En Estados Unidos se quejan mucho, así que uno tiene que anestesiarlos para todo. Ahora vamos a colocar el cepillo en la máquina y vamos a humedecerla con alguno de los productos que ustedes hayan seleccionado para la limpieza del párpado. En este caso vamos a utilizar tea tree oil, que es el aceite del té verde, y este ayuda para pacientes que tienen Demodex. Encendemos el cepillo, hacemos que el paciente mire hacia abajo, cierre los ojos y suavemente empezamos a utilizar el cepillo como una exfoliación
a lo largo del párpado superior, también por la parte interna. Lo que decíamos así, no sé si alguien hace para este tratamiento en la asegurarnos que clínica, estemos pero cuando si lo removiendo hacen o lo todos llegan a los hacer, depósitos o células tiene que ser muertas, suave pero firme, de lo la contrario piel. se enreda en Y las repetimos pestañas. el procedimiento en la parte inferior del párpado, por la parte externa y la parte interna. Por último, realizamos una irrigación. It is more para effective limpiar to do todos the los debridement productos with que the añadimos golf glove en or el with the párpado del newbies, paciente. or with the complement. Utilizamos Like we do the solución debridement salina, first, then we do eyelid le cleaning, and pedimos then al expression paciente of the que glands. abra Lo hacemos y en cierre el conjunto. ojo. But you would get all of that stuff off with the BlephX if you didn't have a golf club spot. Igual vas a obtener el mismo resultado, como que eliminando todas las células muertas, si es que no tienes el golf glove, el palo no. So typically what I'll do is the BlephX, and then we'll use those little micro bristles or a Q-tip, and I'll just jump over to the slit lamp and then go through each lash and kind of clean it off, make sure I got everything at the end. También lo que se hace si es que no tienen este instrumento es que tenemos estos cepillos que son utilizados para poner las pestañas falsas, I don't think it's sealed. y con eso también son tan delgaditos y lo suficientemente suaves que puedes hacer un raspado con esto también y eliminar todas las células muertas. Okay, the next is we're going to show you how to do a couple of these other treatments. We'll show you how to do an expression with a Mastrada paddle. And you do that for diagnostic purposes, just to see what you can get out without any heat. But then after each, like a LipiFlow, IPL, we always do an expression after that. Entonces ahora vamos a empezar a ver como que diferentes tipos de tratamientos y también una expresión con el Mostrara para ver la cantidad de aceite que sale del párpado, y eso se hace como evaluación, pero también muy importante realizarlo después de que uno hizo el tratamiento para asegurarse que eliminó todo el aceite que estaba dentro de las glándulas de meibomio para que éstas puedan producir nuevo y fresco. So you can do this with or without anesthetic. We do it with anesthetic because you can push harder. Entonces esto se puede hacer con o sin anestesia. Nosotros lo hacemos con anestesia porque tienes que hacer una presión firme y fuerte. This is cold expression. They haven't Esta had a se treatment. llama expresión en frío porque no aplicamos calor previo a la expresión. Amy, is this me? Yeah. So when we did the MGE earlier, I was the same patient in both these videos. So again, with the MGE, nothing came out, and you can see why is because when you're expressing the glands, it's very thick meibum and kind of pasty, and so that's why nothing came out with the MGE. Entonces estos son los ojos del doctor, y la primera vez que vimos el video de la expresión con el MGD, con el dispositivo, no salía nada de aceite, y es exactamente por esto, porque la consistencia del aceite que está dentro de la glándula es bastante duro y pastoso, entonces necesitas aplicar más presión para poder sacar todo el aceite de adentro de la glándula. Cuando vamos a hacer el tratamiento, sí, cuando estamos haciendo diagnóstico, por ejemplo, primero hacemos con el dispositivo azul que se llama evaluador de las glándulas de meibomio. Si con eso ves que no está saliendo nada de aceite, entonces empiezas a hacer una expresión fría, solo con tu dedo y el Mostrara. A veces se hace con un Q-tip si es que no tienen un Mostrara, y se hace una expresión fría para ver si es que aplastando un poco más fuerte va a haber aceite saliendo. Si es que sale aceite y vemos que la consistencia es pastosa, entonces ya sabes que tienes que ahora derretir este aceite, y ahí es cuando hacemos compresas de agua caliente, compresas calientes húmedas, no secas, húmedas, y después una expresión. Okay, so now we want to show you. Bueno, ahora vamos a Ese es el utilizar tratamiento. para el tratamiento de las glándulas de meibomio. Vamos a utilizar este test que se llama Tear Care, y para eso empezamos aplicando unas compresas calientes. Vamos a utilizar iCloud. Para esto utilizamos la máscara, este gel que se calienta a la temperatura necesaria para hacer que el meibo se vuelva más líquido. Y colocamos una toalla de algodón que está previamente humedecida para dar un mejor resultado. Y colocamos la máscara
en los ojos del paciente. Ajustamos lo suficiente para mantenerla ahí y aplicamos compresas por 10 a 15 minutos. Una vez que transcurrió este tiempo, removemos las compresas y vamos a limpiar la superficie del párpado para que haya una mejor adhesión del activador. Ya. Limpiamos suavemente el párpado superior y el párpado inferior. Y ahora vamos a secar un poco el área. Y ahora es tiempo de utilizar tear care. Para esto vamos primero a asegurarnos que los activadores están funcionando. Así que vamos a encender la máquina y vamos a conectarlos en el lado correcto. Entonces comprobamos que funciona, lo volvemos a sacar. Y ahora vamos a adherirlos al ojo del paciente. Vamos a empezar con el derecho. Pedimos al paciente que mire hacia arriba, look up, y colocamos lo más cercano a las pestañas posible. Look down. Y ahora ajustamos el dispositivo en la parte lateral. No, este no. Detrás este del nada más oído. Manda calor a las glándulas. Lo bueno de este tratamiento es que el paciente, Lo por ejemplo, conectamos puede en la caminar máquina y en la vamos a dar clínica esto al paciente para que lo y con el sostenga. parpadeo exprime la glándula de Meibomi al mismo tiempo que la máquina lo calienta. Same with the other eye. Now you look up. And now look down. Y ahora presionamos. Para hacia esta cabecita. máquina, cada sticker que se pega tiene que desecharse. Hasta que llegue a los 15 minutos y el paciente puede regular la temperatura aumentando o disminuyendo dependiendo de cómo Debe se ser sienta como que lo más caliente posible, confortable. pero para algunos Y pacientes una como es vez que los demasiado 15 caliente, minutos han entonces tienen la transcurrido, opción de regular la máquina temperatura, empieza pero tampoco a queremos que no soltar un caliente bip nada. y removemos los activadores. La máquina empezó a hacer el sonido que nos indica que el tratamiento ya ha terminado, entonces pasamos a remover el activador. Le pedimos al paciente que cierre los ojos, close your eyes. Removemos. Y esta es la parte que se adhiere un poco más, así que esto a veces duele un poquito. Y hacemos lo mismo con el otro ojo. Y removemos esta parte. Y el tratamiento está listo y es hora de la expresión. Bueno. Okay. And then next, this is LipiFlow. Okay, this is the LipiFlow, and we are going to run through the process of how we do this. This is the machine, and we want to just show you what the setup is for that.
So we will put a patient, just like with the IPL, we'll have a patient with Este a es warm compress otro de for los about tratamientos 10 que se minutes. utiliza para hacer la And then expresión de las glándulas afterwards, de just like with the meiomio, que IPL, dice if que we have igual to clean the aplicamos lids un with poco de calor previo al microapplicators tratamiento and para saline derretir un solution just to poco el make sure mebo. that everything is out of the way of the meibomian gland orifices, we do that. We've got some proparacaine. We have our Mastrada paddle for after procedure expression. You want to have some saline solution to rinse everything out when you're done. We do like to look at the cornea before and after the treatment just to make sure that Que it antes y is safe después to del do the tratamiento le procedure, and gusta then evaluar la afterwards you córnea want para to make asegurarse que sure no hay daño, that que no va a causar daño everything después del looks good and tratamiento there's igual. no abrasions. We have not had that Que es happen, but you always poco want to probable. check. These are Y esos son the los LipiFlow activadores que van a ir activators. dentro And del what you ojo. do, once you Son have como the un lente machine escleral set up, grande que va dentro you'll put this right del in ojo here, y después and this tiene un sort of compartimento en activates donde va a this atrapar el unit, párpado del and then you'll paciente. put this in the eye. We like to always put the lot number on in the Así chart, que le just gusta in case anotar there's el some número kind of del lote problem. en We've caso de que recorded haya algún what lot problema number con it el, is. Okay. con el So activador we're para saber assuming that the qué lote patient fue has el had malo. the warm compress. We're assuming that we've already applied the micro applicators, and that what we're going to do is put in one of the units. Which eye do you want to have done? Okay. so Y just para look este up at the tratamiento sí fluid. necesitamos la Is your anestesia. pumpkins on? Yep. You want it off? It's off. Okay. Okay, I'm just gonna move this so I can get close to the patient. So you just plug this into the machine. And then you always want to have tape because sometimes you have to secure this to the patient's face, especially if they have floppy eyelids. Okay, so Dependiendo de los chin up. párpados Just del gonna have paciente, the a veces patient tenemos look que down asegurar a little bit. It's just adicionalmente like porque si inserting tienen a los spiral párpados contact muy lens. flojitos, el activador puede caerse. And now just look up, pull the lid, good. Look down, and what I like to do is just take some tape, secure it onto their clothes, and then you take another piece of tape and you just secure it here. Nada más A asegura little el hard if you have gloves on. activador. And you just do this. And you instruct the patient just to look down, and the procedure goes on for 12 minutes. After the procedure is finished, we're going to remove the device, and so you're going to take the tape Durante el off. tratamiento se le pide al paciente que mire hacia abajo. then you're El just gonna tratamiento have the dura patient alrededor relax de their unos 12 lids, minutos y cuando el and you just tratamiento remove it. terminó nada más retiramos el activador from y here, hacemos and then la you discard expresión para this. asegurarnos It's not que se removable. limpiaron todas las glándulas de At mebo. this time, we would go through, put another. So with that machine, the thing it also does is it actually, can you go back to the picture? Is it actually has a massager on the outside of the lid as well. So the temperature comes from the inside white part of the applicator, so it heats from the inside of the gland. And then you'll see here, there's different types of pressure cycles. So it will kind of do a constant pressure, then it will do sort of a gradual squeeze of the lids, and then it will do sort of like a up, down, up, down, up, down squeezing of the lids to actually express. Entonces esta máquina, además de derretir el aceite que está dentro de las glándulas de mebomio, masajea el párpado para eliminar, para sacar todo, extraer todo el aceite. Y lo que hace es que tiene diferentes tipos de presiones para hacer el masaje y va en diferentes intervalos también. Okay, so the next, we also have IPL at our clinic. We use IPL for, we have a lot of kind of pasty, white people with red hair and a lot of rosacea. It's very good for them. It's also very good for patients who have Demodex. But when they have lid margin
telangiectasis, this is a very, very good thing to do for them. Entonces, dependiendo de los pacientes que ustedes ven en la clínica, por ejemplo, decía que en nuestra clínica hay pacientes blancos con cabello rojo, medios pálidos, que tienden a tener rosácea. Entonces, este tratamiento es indicado para pacientes con rosácea y también ayuda a matar el Demodex. Okay, this is just a video of how you do the IPL. Oops, we gotta do it here. Are we good? Okay, so then what we want to do before we start is we want to clean off the lids. So I'm just going to put on some gloves. Ed, can you tell them it takes like 4 to 6 sessions minimum to do Ujú. this? Yeah. Cuando se realiza el tratamiento de la luz pulsada, necesita al menos entre 4 a 5 sesiones para poder ver los resultados. We give the patient some tissues. And we'll apply a drop of proparacaine in each eye. Let the patient look up. And How look do up. you decide which assistant do you want to use? So And if we'll they wait for have just a few lid margin minutes. inflammation, a Demodex, they get this. If I like they to, if I'm are going to do a just debridement, obstruction I like to without put a much little bit of inflammation, lissamine green. we can do LipiFlow, but sometimes because I So think the we'll do that. LipiFlow gets everything out better, we do both. So we might do 2 And IPL, then we do a look up. LipiFlow, and then a couple more IPL, so you And can look mix up. them together. But for like tear care versus LipiFlow, we tend to use tear care more on So, sort of milder patients. Basically what we do, and and then, we'll do another LipiFlow on video more that's with complex a slit patients. lamp so you can see a little bit better. If we're going to do a debridement, we'll use the golf club spud, and we'll do that with a higher magnification later. But most patients have already been doing some eyelid hygiene before they get their IPL. So we'll take a little micro applicator and close your eye, Rachel. We'll just go back and You forth also say, Gabby, like we do Very expression, gently, some kind of, it doesn't matter right what kind, at the base of the until eyelash. oil's clear and liquid. But if it's you do 1 or 2, it's still pasty. Are you just okay, have Rachel? to keep going. If they're really, really bad, Can you we'll just do it a now? new Yeah, lid. just do it now. Lo que Or, decía es que BlephX, el which we'll show IPL lo you later. continuamos If you haciendo, look up. o sea, el número de sesiones hasta Okay, que right el aceite there. que va a salir de la glándula de meibomio sea completamente transparente y líquido. Si es que en la siguiente sesión después del tratamiento hacemos la expresión y todavía you tiene can do right on consistencia the lid pastosa margin, blanquecina, quiere just to decir clean que el up the paciente meibomian todavía gland necesita orifices. más tratamientos de luz pulsada. Look down. You can do this under the microscope if you want to, or if you've got loops, look down. Look at your knees. You always want to make Lo sure que the estaba cornea is out diciendo of the aquí, way. puede hacer el tratamiento de limpieza Okay. Are you con all right? la lámpara de Okay. hendidura, So pero we también would do puede that with hacerlo both sin la eyes. lámpara de hendidura, o si es que And tienen then lupas, también pueden For hacerlo Rachel, con just las for lupas. demonstration, I'm just going to use the goggles, okay? So we ask the patient to help us with the goggles. Y para este tratamiento se debe utilizar Wanna secure them? Are protección they en los too ojos tight? del paciente Okay, porque so la we luz wanna es muy make sure intensa y that this puede is up out causar of the way daño a of the nivel de la nose. retina. And then you Entonces also want to existen make diferentes sure formas en that cómo the se eyes puede are as covered as much as bloquear el possible, paso de and la this luz looks hacia el pretty ojo. good. Una I de still esas do son tell estas the gafas que patient son that they will para perceive light. láser. It's coming through the sinuses También and they existen can see it, los, and it can be a son little como bit unos lentes de bright. So I contacto always prepare escleral them que for también that. son de protección láser Okay, que se pone next. dentro del paciente. O You have to los put stickers que ultrasound también gel van a ayudar on the a evitar face. el paso de la luz hacia la retina. O una This acts combinación. as a coupling algunas fluid, but veces. also keeps the skin nice and cool. We just use a standard tongue depressor. And you can get big jars of the Aquasonic, or you can just get little packets. We buy them on Amazon. Y But bueno, all ahora of these little utilizamos, things, vamos they a add to poner the este cost of gel the de procedure. protección So you en have todo to el área factor donde them vamos in a when aplicar you're el trying to tratamiento figure de out luz how much are you pulsada going para to evitar charge cualquier tipo for de the procedure. quemaduras en la piel. Okay, so you want to apply a liberal amount. I like to use a lot of the ultrasound gel. Dice que a ella le Starting gusta aplicar bastante sort of here, de este gel ultrasónico and your porque treatment va a zone is all proteger la across the piel. face. No tienen que Okay? dejar ninguna área So for the descubierta. eye protocol, you're going to restrict your treatment. You do treat the nose. Going over here.
if a patient has hair on their face that they do not want to be affected, so for example, a man, you have to be careful of where their beard ends so that you don't inadvertently put that. Lo que dice es so que this si es looks que good. ustedes notan que el paciente Okay. tiene cabello, Next. por ejemplo en los caballeros, y que quieren conservar I'm esa going- parte, I'm not gonna turn tienen the que hacer el machine on tratamiento lo because más it's alejado dangerous de to esta have línea, the light de in otra here, manera and va a if I matar did el it, the folículo light y va a would perder just el blur cabello the en esa video área. anyway. So I'm going to go through the motions of exactly what I would do. You turn the machine on, and then you pick the appropriate setting. The way you determine the setting is you do a skin typing analysis. So before each procedure, we go through the standard Fitzpatrick skin analysis, and we decide how dark are they. Antes de how many realizar freckles do este they procedimiento have, también tenemos you que know, do ver they que el turn paciente es red when they candidato get y tan? hacemos Do eso a they través de un blister? cuestionario How long en el has que it been since they've analizamos been el in the tipo de sun? piel que tiene el You paciente. add up the Si score, and that se gives you hace your más en skin pacientes type. blancos, And the como skin decíamos, type a medida has que la piel to del paciente se dictate va how much oscureciendo, energy you're able to no apply es to tan your face. recomendable porque lo So que va a if you hacer es have very causar dark despigmentación skin, de la you piel. have to use lower energy because the dark skin will absorb the light more, and they're at a higher risk of burning. Patients with very light skin can tolerate higher energy. So once we've determined Si es que van a realizar el tratamiento, si se realiza el tratamiento en pacientes de tez un poco más oscura, lo que se hace es que se baja la frecuencia de la luz para que no haya And since this is all despigmentación set de la up, piel. I'm going to go through the motions of going on her face first. So you treat from what's called tragus to tragus, and you do it twice. So you want to make sure that this is cool, which it does automatically. You're going to put it directly on the skin. Entonces el cristal va a estar and you can completamente depress helado, either tienen this que button asegurarse or de this esto. button Y de ahí to se enable the realizan flash. 4 So it's toques very de luz fast, it's pulsada just you por flash it, sección, va de temporal a and then you la just parte go central. along the face. No está encendido, pero por lo It's usually general about emana six, bastante luz, 5 or por lo que 6. tanto el doctor como You el wanna get paciente near the tienen que nose. tener los ojos protegidos. You go on top of the nose, and then I move over to the other side. Yeah, I just thought that. Sorry, Debbie. And then we do the same thing. El paciente pushing siente the en este button caso here. un cosquilleo dependiendo That's de the la one I usually intensidad de use. luz que se utilice. Mayor intensidad, mayor va a ser la sensación que tiene Okay, el then I paciente. just repeat that. También So se we're just prueba going to porque do a it veces twice. es un It's very poco fast. muy fuerte para el paciente y puede causar un poco de dolor. Esta máquina que está utilizando la doctora tiene el prisma, o el cristal grande Sometimes y you have también to uno más twist it a focalizado en little el que bit. puede llegar un poco más Get cerca on de her los face. párpados Okay, so para that's poder the brightest part. disminuir el calibre And de, what we do is we have to remove de los this. vasos que están creciendo take it cerca de off. las glándulas de meiomio I y no just put it over permitiendo here que to salga be el meiomio. cleaned. And then I grab this. This goes in here. And then this is what we'll use next. You do have to hold this here because it's like a Bluetooth kind of communication. So there's a setting on the screen. Once it says that it's okay, then what we do is this is the button that we push. We usually do about 8 per eye. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We repeat it here. Lo que dice es que le gusta hacer 1, más o menos unos 8 2, toques por 3, ojo, párpado superior 4, y 5, párpado inferior 6, and 7, 8. upper eyelid is And just then we 2, repeat. 4 1, y 4 en el párpado Okay. superior. So then what we I think it's just too long, so they, yeah. Okay, do you want to? Yeah, so. I have a question. Just, Teniendo en cuenta que muchos de los tratamientos que manejamos nosotros, nosotros aquí en España no podemos utilizar, por ejemplo, IPL, Reflex, ¿qué tratamiento o qué protocolo recomendarías Alternativo. para que pudiésemos seguir cuando no tenemos esta enfermedad? Sería primero, por ejemplo, hacer el kit veterinario en función de sintomatología, grabar con Google y después el resto. ¿Qué recomendarían ellas de lo que podemos utilizar? Okay. Podemos IPL, Reflex y
So he said like they cannot use any of these treatments here. So would you treatments or how would you recommend that they can do the treatment of the dry eyes? Yeah. Like would you do just speed first and then the other treatments, or how would you recommend to manage the treatment of the dry eye based on So that? the things that we talked about with lifestyle, cleaning the lids, artificial tears, you can do all of those things. You can do BluffX and new lids. So I think you guys have a lot of tools that you can use. You don't, I mean, it's great if you can have some of these other things, but just because you don't have them doesn't mean that you can't treat them effectively. Especially if you start early, you can have a huge, huge impact. For like a lipoflow substitution, just have them come in, put a hot compress on, and then you can do an expression with the Strata paddle. Entonces, básicamente lo que decía es no porque no tengamos estos instrumentos quiere decir que no pueden tratar el ojo seco. Hay otras formas alternativas que pueden hacerlo. Y para responder a la otra parte que dijo del Speed Questionary, eso es algo que tú tienes que hacer todas las veces que el paciente va a visitarte, porque es la manera en la que tú vas a cuantificar cómo el paciente se está sintiendo. La primera cosa que tienes que hacer cuando el paciente va a la clínica es ver cómo el paciente se está sintiendo para ver si el tratamiento está funcionando o no, o si es que tienes que cambiar de tratamiento. Entonces, haces el Speed Questionary y después puedes hacer la limpieza de los párpados. Si no tienes BluffX, puede ser con New Lids o con un palillo de estos que les dije para aplicarlas, un Q-tip, cotonete. Y las expresiones, si es que no tienen ninguno de estos dispositivos, se pueden hacer aplicando calor en la oficina, aplicas unas compresas calientes y después una expresión con alguno de estos instrumentos. Si es que pueden utilizar ustedes los Mostrada o las pinzas para expresión. Pero pueden hacerse sin anestesia. Okay, and then tell them we're sorry that we went over. Es que siente mucho que les haya introducido con sí. Para terminar, quiero preguntar más o menos lo mismo que él. El protocolo entonces que podemos seguir es una niña para detectar dónde está la zona muerta, la limpiamos, le aplicamos calor. He entendido que 42 grados puede ser una temperatura más o menos normal o adecuada, o un máximo de 42. Máximo de 42 porque es la temperatura que necesitas, uno para que se derritan, pero dos para que no causes quemazón en la piel. Entonces 42 es lo ideal. Puede ser un poco menos, pero tampoco queremos irnos muy abajo porque entonces el aceite no se va a derretir. La otra cosa que es importante mencionar es que en un estudio que se realizó se demostró que tarda 6 minutos en que desde que aplicas las compresas calientes en que el calor atraviese todas las capas del párpado y empiece a derretir el aceite. Entonces por eso nosotros en la clínica lo que hacemos es que mandamos al paciente que se aplique las compresas calientes por unos 15 a 20 minutos todos los días. Y ya dependiendo de cómo el paciente va evolucionando, tú puedes empezar a disminuir la cantidad de compresas calientes que el paciente va a hacer. Pero eso... y regresan curados. Sí. Que me dices, un segundo para recordar lo que dijo. Sí, entonces, por ejemplo, lo que decía es que si es que tú ves que el paciente tiene Demodex, entonces en este caso vamos a utilizar por seguro la luz pulsada porque eso va a matar el Demodex. Si ustedes no pueden utilizar luz pulsada, lo que pueden hacer es el tratamiento del Demodex con el aceite del té verde y con aceite mineral, que es algo que el paciente puede comprar en la farmacia. Entonces, esto va a sofocar al Demodex y lo va a matar. Entonces, si es que tienes un paciente con Demodex, IPL o la luz pulsada es el tratamiento que vas a hacer. Ahora, si el paciente tiene un problema de disfunción de las glándulas de meibomio, en donde las glándulas están obstruidas, entonces en este caso tienes que hacer LipiFlow o podemos hacer Tear o puedes hacer la expresión caliente de las glándulas de meibomio. Si es que tienes una combinación, a veces los pacientes tienen ambas, entonces haces una combinación de los tratamientos al mismo tiempo.
El tratamiento, perdón. Is it coconut oil? I'm not sure. He's asking if we know about Coconut oil, yeah, so yes, people use coconut oil. It is not FDA approved for use in the eye, and castor oil has been shown to be more non-inflammatory than coconut oil. Dice que el aceite de coco no está aprobado para ser utilizado en los ojos. En todo caso, puede ser una alternativa el castor oil, porque como se dice, aceite de castor, que es menos inflamatorio para el ojo. What's your experience treating dry eye with the scleral lenses, and which solution would you recommend to put it inside of the scleral lens to help with that? How does it work? Yeah, we treat with scleral lenses a lot, especially for patients who have exposure keratitis where their lids don't close all the way, or maybe they don't, more aqueous deficient dry eye patients. We tend to fill the lenses with preservative-free saline, and then sometimes biologics in the lens as well. Entonces, perdón. Los lentes esclerales sí utilizamos bastante para el tratamiento de ojo seco, y como sabes, cuando adaptarlos es cuando el paciente empieza a tener un daño en la córnea, como keratitis, por exposición, cuando el paciente no puede cerrar bien los párpados por ya sea que se realizó una cirugía o simplemente porque no puede cerrar los párpados, como pacientes con queratocono por la profundidad del cono. Lo que por lo general utilizamos para rellenar el lente escleral es solución salina, y en algunos casos se puede utilizar alguna solución que aporte nutrición a la córnea. No sé si tienen aquí ustedes Neutrophil, que aporta un poco más de nutrición a la córnea, pero por lo general solución salina y el lente escleral sería suficiente para la adaptación del lente de contacto. Y cuando vas a utilizar el lente de contacto era cuando hacíamos el test de las gafas para nadar, en el que vamos a ver si utilizando estas gafas va a disminuir el dolor ocular que el paciente tiene. Húmedos. El calor que se tiene que aplicar es húmedo. El calor seco va a producir mayor discomfort. Have you noticed more problems of dry eye in patients, pediatric patients that use atropine? No, but there's also now non-preserved atropine, but we haven't noticed it. No han notado ningún problema en pacientes pediátricos que usan atropina. No. Is there any contraindication to use the Mostrada or the forceps to do the expressions, because it has to press very hard? Well, you shouldn't press so hard that you damage everything. So you shouldn't be pressing hard enough to cause damage. Okay. Dice que no hay ninguna contraindicación, pero tampoco deberíamos apretar demasiado fuerte que vamos a dañar el tejido. Bueno, chicos, un aplauso creo yo que se merece.